Ya, vamos a ver una ayudantía súper rapidita. Nos dice en el problema 2. Nos presenta la serie de datos de precipitación máxima en 24 horas, que se ajusta a log Pearson 3. Y nos piden que construyamos la IDF con los coeficientes de duración. Entonces, lo primero ya tenemos los datos. Esto los pasamos al logaritmo natural. Le sacamos la media y la desviación y el coeficiente de simetría a estos datos. Eh, Aquí me parece que con la TI los calculé mal, por lo cual ustedes deberían utilizar la fórmula original de coeficiente de simetría, ya que igual se aleja un poco de lo que entrega el Excel, pero igual vamos a asumir que está bien. Lo primero que hay que hacer es obtener el factor de frecuencia de Pearson, que es el K que se utiliza para aproximar en esta fórmula y así obtener el dato de precipitación de diseño en 24 horas, asociado al periodo de retorno de 50 años. Entonces, tenemos el periodo de retorno de 50 años, la probabilidad de excedencia va a ser 1/50, es decir, 0.02. Eh, el coeficiente de simetría asumimos que es 0.304, eso lo sacamos de la serie de datos. Entonces, nos metemos aquí, el periodo de retorno de 50 años, en la tablita, asumiendo simetría positiva, y bajamos hasta que el coeficiente de hasta que lleguemos al coeficiente de simetría correspondiente, que es 0.3, y nos daría 2.2. Entonces, esa es una forma de obtener el K. Luego, otra forma es a partir de esta fórmula, en la cual ya tenemos el periodo de retorno 50 años, eso es la probabilidad de excedencia de 0.02. Luego tomamos 1 menos esto, y luego hacemos 1 menos precipitación de excedencia, menos 0.5 para obtener solo el valor de la mitad, y así obtener el valor del z normalizado. Es decir, z normalizado me refiero al z utilizando distribución normal, que se obtiene con esta tabla. Esa es distribución normal centrada y reducida. Por lo tanto, tenemos 0.480 y tenemos que buscar dónde está esa probabilidad de 0.480. Y estaría entre esos dos valores, por lo tanto tomaría 2.05 y 2.06. Entonces haría un promedio entre esos dos valores y nos daría 2.055. Entonces, bueno, aquí eh, dejé como una explicación de cómo sería, de qué es esto. Y bueno, ese es el Z normalizado, el cual aquí no lo obtuvimos, sino que lo obtuvimos acá con la partir de la distribución normal. Entonces, este Z es el que se utiliza en esta función. Y además este Z es el que se utiliza también en el intervalo de confianza, si no me equivoco. Entonces, bueno, eso igual hay que revisarlo, ahí usted lo confirma. Pero sé que se utiliza para el KT en este caso. Entonces, aquí sería reemplazar el Z aquí, el coeficiente de simetría en todos estos valores, y mientras el coeficiente de simetría sea menor a 2, se puede utilizar esa fórmula. Entonces se reemplaza y se obtiene el KT, que es 2.211. Y 2.211 nos dio exactamente igual en la tabla. Entonces está bien. Luego lo siguiente sería la precipitación de diseño, que sería ya el promedio, la desviación y el KT, y lo reemplazamos a esta fórmula. Y eso nos va a dar 5.10, pero eso está en todavía el logaritmo natural, por lo tanto hay que hacer exponencial elevado a este dato y nos daría eh, la precipitación de verdad, que es 164 milímetros, una precipitación bastante alta. Entonces ya lo siguiente es que ya obtuvimos la precipitación de diseño, nos metemos a esta fórmula y la precipitación de diseño iría acá. Nosotros conocemos el CD de cada dato, de cada periodo de retorno, o sea, de cada duración, perdón. Eh, y entonces los colocamos ahí, los posicionamos. Y lo que tenemos que hacer es obtener el PD. Ah, perdón. O sea, conocemos la precipitación en 24 horas, que es 164.5 milímetros. Conocemos el CD, por lo tanto, queremos obtener la precipitación asociada a un periodo de duración de 1, 2, 4 horas. Ya, entonces, eso, tenemos que despejar el PD. Entonces sería eh, CD por la precipitación, luego CD por la precipitación y así sucesivamente. Y luego, si yo quiero obtener la intensidad, tengo que dividir esta precipitación por lo que dura la tormenta. Entonces sería, en este caso, este dato dividido en 1, este dato dividido en 2, este dato dividido en 4 y así sucesivamente. Ya, entonces, el siguiente problema que les quería mostrar, que era este. Entonces nos dice, considerando un factor de frecuencia máxima Kmax definido por Stowers, estimar la precipitación máxima probable y establecer el periodo de retorno T, a partir del cual se debe limitar las precipitaciones máximas entregadas por el análisis de frecuencia de la distribución Log-Pearson. Entonces nos piden estimar la precipitación máxima probable de Stowers y el periodo de retorno al cual se asocia a una función de distribución Pearson.
con los datos, o sea, con el Kmax de 11. Ya, entonces lo que hay que hacer es ya, tenemos la media, tenemos la desviación. Entonces lo primero que vendría a sacarse sería la precipitación máxima probable, que se calcula con esta fórmula, que es la media más la desviación por el KT, pero en este caso sería ya X, la precipitación máxima probable. La media es la media, la desviación es la desviación y el Kmax vendría siendo el K11. Por lo tanto, reemplazamos la precipitación, o sea, la media de las precipitaciones, que serían 87 milímetros, la desviación 28,63 y el K11 aquí. Entonces obtenemos una precipitación máxima probable de 401 milímetros, es decir, una tremenda precipitación. Luego, queremos obtener la probabilidad asociada a una función de distribución Log-Pearson. Por lo tanto, tenemos que obtener el KT asociado a Log-Pearson con este dato. Por lo tanto, tenemos el KT, este dato lo pasamos al logaritmo natural, ya que estamos trabajando con Log-Pearson. Aquí utilizamos la media de Pearson, o sea, de la media de los datos log normalizados y la desviación de los datos log normalizados que obtuvimos anteriormente. Y nos da un KT de 5.09. Entonces, este KT de 5.09 lo reemplazo en esta fórmula y busco el Z. Entonces, aquí estoy usando el paso contrario. Estoy buscando el Z, que representa la función de distribución normalizada para así obtener la probabilidad o sea, el periodo de retorno asociado. Entonces ya, obtuve el Z, que es 4.21. Por lo tanto, ese 4.21 va a recoger toda esta área de una función de distribución normal. Ojo, normal, no una función de distribución Pearson, ya que esta fórmula sirve como para hacer el cambio, el cambio de función normal a función Pearson y viceversa. Entonces, el comando que hay que ejecutar para obtener la probabilidad de ocurrencia vendría siendo calculadora, la TI, 5 probabilidades, 5 distribuciones, 2 FDA normal, límite inferior menos infinito, así hasta el menos infinito, y el límite superior vendría siendo este dato, que hasta acá. Entonces ya sí voy a tener esta área. Digo que la media es 0 y la desviación es 1, ya que recordemos que aquí estamos trabajando con el Z de la distribución normal, no de la función de distribución Pearson. Entonces calculo la probabilidad de ocurrencia, me da 0.9999, así tremendo número, muy cercano a 1. Y finalmente el periodo de retorno, a partir del cual se delimitan las precipitaciones máximas entregadas por el análisis de frecuencia, se obtiene de la siguiente forma. Bueno, es periodo de retorno 1 menos 1 sobre... Ahí. Es 1 sobre 1 menos probabilidad de ocurrencia, y eso vendría siendo 79.460 años, es decir, tremendo periodo de retorno. Ya. Luego, por último, ¿cuál es la probabilidad de que se exceda el valor de precipitación de diseño asociado a un periodo de retorno de 50 años, al menos 2 veces en un periodo de previsión de 30 años? Entonces nos piden calcular la probabilidad de que al menos, o sea, de que se exceda el valor de precipitación de diseño en dos veces en un periodo de 30 años. Entonces lo que hay que hacer aquí es utilizar una combinación. Va a ser la probabilidad de que se exceda al menos 2 veces la precipitación, va a ser 1 menos la probabilidad de que no ocurra el evento y más la probabilidad de que ocurra alguna vez este evento. Es decir, la probabilidad de que no llueva durante esos 30 años, o sea, de que no se supere la precipitación, y la probabilidad de que se supere al menos una vez esa precipitación en un periodo de 50 años. Por lo tanto, o sea, perdón, de 30 años. El periodo de retorno es 50 años. Entonces nos piden la probabilidad de que se sea al menos 2 veces una lluvia de un periodo de retorno de 50 años. Entonces lo que hay que hacer es ya. Vamos a calcular cada probabilidad. Esta es la probabilidad de que no se supere ninguna vez durante esos 30 años. Por lo tanto va a ser 30 sobre 0. Esa es la combinatoria que se calcula de la siguiente forma. Por la probabilidad de excedencia elevado a 0, menos, o sea, por 1 menos probabilidad de excedencia elevado a 30. Y la probabilidad de que al menos se exceda, bueno, de que ocurra una vez, de que se exceda una vez este periodo de retorno de 50 años, va a ser 30 sobre 1, probabilidad de excedencia 1, y ahí 1 menos probabilidad de excedencia elevado a 29. Entonces, esta fórmula, no sé si se la enseñaron, pero si es que se la enseñaron, ahí se las dejo como ejercicio. Entonces, la probabilidad de excedencia ya la conozco, entonces se reemplaza nomás y
y así calculo cada probabilidad, que esta me dio 0.334 y esta 0.545. Entonces nos da una probabilidad de 0.121, es decir, la probabilidad de que se exceda la lluvia asociada a un periodo de retorno de 50 años en al menos 30 años, o sea, en un periodo de previsión de 30 años es de un 12.1%. Y eso.